políticas que puedan contradecir lo que se está planteando desde las instancias de poder europeo, no sometidas a ningún tipo de control democrático. Ese era nuestro contexto. Si el contexto de la izquierda latinoamericana era difícil, si el contexto de aquellos que querían una transformación política en América Latina era difícil, imagínense lo que representaba para nosotros en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ser ciudadanos en un país de la Europa del Sur. Era algo tremendamente triste. Veíamos lo que ocurría en América Latina con muchísima envidia y teníamos la sensación de que era muy difícil que se produjera en nuestros países una situación similar, una situación de crisis de régimen, que eso es lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió en Ecuador, por la incapacidad que tuvo el neoliberalismo de construir sociedades viables. La destrucción que produjo la aplicación de políticas neoliberales en la región abrió la oportunidad de que surgieran formas de empoderamiento popular que dijeran hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser, esto no puede ser. Y esto se manifiesta en expresiones, digamos, más espectaculares. Estoy pensando en el Caracazo, o estoy pensando en la guerra del gas o en la guerra del agua en Bolivia, pero también se manifiesta en un subsuelo de la política que hace que las organizaciones políticas que han sido el eje vertebrador de los sistemas políticos se degraden. La primera vez que viajé a Bolivia iba leyendo en el avión un libro de un famosísimo politólogo español que se llama Manuel Alcántara, que definía a Bolivia como el país latinoamericano con un sistema de partidos más estable. Y no estaba escrito hacía mucho. Claro, esto es lo que pasa cuando la politología hace exclusivamente análisis de superficie y no se ocupa de otras cosas. Pues llegar a Bolivia en el mes de diciembre de 2005 leyendo un prestigioso manual que te dice que el de Bolivia era un sistema de partidos estable es algo sin duda llamativo. Pero en cualquier caso nosotros veíamos que era muy difícil que algo parecido a eso ocurriera en nuestros países, pero terminó ocurriendo. Y la izquierda está, muchísimas gracias, en nuestro ADN político. Yo me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión, varios años en la cárcel. Mi padre estuvo en la cárcel, siempre militado en la izquierda. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto, pero quisimos ser laicos y decir, nos da la impresión de que la izquierda en nuestro país y probablemente en Europa está teniendo dificultades para estar a la altura de las posibilidades que se están abriendo. Durante muchísimo tiempo, incluso diría que hasta el mes de diciembre del año pasado, nosotros asumíamos que ese era el espacio político en el que había que trabajar, que había que decir, bueno, pues tendremos que convencer a algunos dirigentes de la izquierda de que lo están haciendo mal, de que quizá deberían leer lo que ha ocurrido en América Latina de otra manera, que quizá debieran entender que ese escenario de la política dividido entre izquierda y derecha hace que las cartas estén marcadas y que siempre gane el enemigo, y que hacer política es también ser capaz de mover, ser capaces de rearticular, de redefinir el terreno de juego para construir mayorías sociales, porque no estamos en política para lanzar mensajes a nuestra parroquia de referencia, sino para crear contradicciones en el adversario. Hacer política no es regalar los oídos de tus simpatizantes, de tus militantes, de la gente que está contigo. Hacer política es crear contradicciones en tus adversarios políticos. Y ahí tratamos de lanzarnos en un contexto en el que esa crisis de gobernabilidad en Europa se había traducido en nuestro país en una crisis de régimen. En España, después de la dictadura de Franco, hubo una transición política muy celebrada, que incluso pretendió exportarse a otros países como modelo de avance racional hacia la democracia,
que articuló un sistema político, un régimen político que hay que reconocerlo de enorme éxito. Un régimen político en el que la monarquía salía reforzada como un actor que supuestamente había participado en la conquista de formas procedimentales de democracia, que no son ni mucho menos despreciables, con un sistema de partidos en el que había dos grandes partidos a nivel estatal, Partido Socialista y Partido Popular, centro-derecha, centro-izquierda, que aseguraban la estabilidad política del país porque en las cuestiones fundamentales terminaban estando de acuerdo. Estaban de acuerdo con la integración de España en Europa, estaban de acuerdo con la integración de España en la OTAN, estaban de acuerdo con las líneas generales de política económica en el marco de la división europea del trabajo, que implicaba que a España le tocaba una posición periférica en la que apostábamos por el turismo y por un modelo de desarrollo fundamentado en el ladrillo, en la construcción, lo que alimentó un sistema de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos que está detrás tanto de las terroríficas consecuencias que ha tenido para la población española la crisis económica, como detrás de la corrupción política como uno de los elementos definidores del régimen político español. Con la concurrencia eventual de nacionalistas moderados, vascos y catalanes, este sistema de partidos funcionaba perfectamente. A señalar una crisis en la que nosotros pensábamos que no era tan difícil actuar políticamente. Un viejo amigo comunista que conoce a América Latina muy bien, decía: la audacia en política, el momento leninista, si queréis, supone identificar esos pequeñitos momentos excepcionales en la que la diferencia entre un dirigente audaz y un dirigente mediocre es la capacidad de señalar a los culpables, de señalar a los enemigos y decir a la gente: ¿veis? Estos son los enemigos del pueblo. Esa es la diferencia entre la audacia o actuar como un conservador que sigue utilizando los mismos métodos. Y eso es básicamente lo que nosotros decíamos que hay que hacer. La crisis tiene culpables muy claros, tienen nombres y apellidos y les podemos poner un nombre. Les podemos llamar casta, que es una palabra que inventaron unos periodistas italianos para identificar esa indistinción entre poderes económicos y poderes políticos en el sistema político corrupto por excelencia en Europa, que es el sistema político italiano. Nosotros surge una oportunidad histórica que no es sencilla. Las asambleas del 15M eran en muchos casos caóticas, podía haber opiniones contradictorias, no había un programa político que definiera al 15M más allá de decir queremos democracia, más allá de haber entendido que el dolor es un problema político, pero eso señalaba una oportunidad de trabajar en otro terreno. Cuando las encuestas de opinión decían que las reivindicaciones del 15M eran compartidas por el 80% de los ciudadanos, un revolucionario no tiene que pensar en la bandera que tiene en su casa, no tiene que pensar en los libros que tiene que aprender, tiene que comprender que eso es una oportunidad para intervenir. Y en la capacidad de intervenir con éxito se mide cuánto revolucionario es uno, porque eso no se mide en función de la camiseta que uno lleva, en función de la hoz y el martillo más grande que uno tiene, sino en función de los resultados, Un comunista no es comunista por lo que lee, no es comunista por lo que dice, es comunista por lo que consigue. Y en nuestro de los más poderosos, pero tampoco podemos caer en ese mecanicismo de pensar que tenemos una respuesta para todos. En Europa hay una estructura de oportunidad en el que si no somos los que provenimos de la izquierda, los que aprovechamos ese nuevo terreno de juego, van a ser otros. Va a ser la extrema derecha, o van a ser opciones que adopten estilos o formas muy parecidas a las que deberemos adoptar nosotros, pero que no se planteen ningún tipo de horizonte emancipador en el sentido de democratizar la economía. La política es un escenario abierto, un escenario en el que todos pelean, un escenario en el que es estúpido pensar que eres más listo que tus adversarios o que cuentas con una suerte de armatoste teórico detrás de ti que te va a dar todas las soluciones. Lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo con nosotros, lo que está ocurriendo en Grecia con Syriza, incluso lo que está ocurriendo en Irlanda con el Sinn Féin, es un desafío en términos de reivindicación de la soberanía. Es decir,
estamos de acuerdo con que Europa está muy bien, pero no estamos dispuestos a asumir una suerte de políticas de austericidio que está convirtiendo nuestro país en colonias. Y cuando están convirtiendo tu país en una colonia, ¿qué mejor discurso que apelar al pueblo y al orgullo nacional? Fue una de las características fundamentales de nuestra campaña electoral que la izquierda nos criticó. Nosotros dijimos, somos patriotas. Y la izquierda se echaba las manos en la cabeza. ¿Qué clase de discurso es este? Y apelamos a la policía y a las Fuerzas Armadas, en un país en el que buena parte de la tradición de la policía y de las Fuerzas Armadas estuvo vinculada a los poderes de la dictadura. Pero claro que hay militares y policías honrados que cuando nos escuchaban nos decían, tenéis razón. En un mitin en Zaragoza se me acercó un militar y me emocionó cuando me dijo que sepas que algunos militares estaríamos dispuestos a intervenir para defender la democracia frente a la troika europea. Cuando un militar te dice eso, empiezas a pensar, a lo mejor va a ser cierto que podemos ganar. Los medios de comunicación, los programas de debate político se han convertido en los verdaderos parlamentos. Yo estoy en el Parlamento Europeo, es una pérdida de tiempo. Las intervenciones que... Yo intervengo en comisiones, intervengo en el Pleno, estoy bien situado en el ranking que se establece de trabajo de los eurodiputados, soy uno de los que más trabaja, pero cada vez que intervengo en el Pleno, cada vez que intervengo en una comisión, sé que lo más importante no es el debate que voy a tener con mis colegas eurodiputados allí, básicamente porque lo más probable es que ninguno me responda, porque el propio sistema de orden de los turnos hace que nunca se responda directamente a las preguntas que se hacen y que nunca haya un debate. Sé que lo más importante es que esa intervención mía se grabe en vídeo y después se suba al YouTube y a partir de la viralidad de las redes sociales lo pueda escuchar la gente normal. Eso es mucho más importante que el hecho de que el presidente del Parlamento Europeo tome nota de lo que he dicho. Y nos dimos cuenta de que las tertulias de la televisión, los programas de debate político, eran los escenarios de confrontación política que servían para que la gente construyera sus opiniones. Claro, al principio nosotros no podíamos entrar ahí e hicimos nuestro propio programa de televisión de una manera muy precaria al principio, en una televisión local, sin ningún dinero, pero empezó a funcionar. Y no empezó a funcionar porque la gente lo viera en la televisión, que se podía ver, sino porque empezó a funcionar a través de las redes sociales e Internet y nos sirvió como entrenamiento. Los que empezamos a trabajar haciendo la tuerca, aprendimos a discutir. Aprendimos que nuestro lenguaje que traíamos de la universidad no funcionaba para la comunicación política, que teníamos que hablar de otra manera, que teníamos que simplificar, que teníamos que aprender a que lo que decíamos era de alguna manera útil. Procedíamos de ambientes universitarios en los que, con esa vocación que siempre tuvimos muy a lo Falsborda, ¿no? de entender que nuestro trabajo como investigadores o como profesores tenía que ponerse al servicio de la gente, enormemente frustrados por los formatos académicos, que rara vez atraían a muchos estudiantes y que solían ser percibidos con cierta distancia, con cierto aburrimiento por parte de la gente. La cultura audiovisual había quedado eso. Después de que existan directores como Tarantino, es muy difícil que la gente asuma una conferencia como esta de tanto rato que estoy dando yo. La gente está acostumbrada a que pasen cosas. Lo audiovisual se ha convertido en el instrumento de socialización política crucial. Tuvimos la oportunidad de hacer un programa ya con muchos más medios técnicos en Hispan TV y llegó la oportunidad de ir a debatir a medios de comunicación de masas. Me llegó sobre todo a mí. Me empezaron a llevar, me llevaron una vez y funcionó muy bien a nivel de audiencia porque, claro, el discurso que llevábamos durante muchísimo tiempo trabajando funcionaba con la gente y se produjo un fenómeno muy curioso. Las televisiones públicas controladas por el gobierno me tenían absolutamente vetado, pero las televisiones privadas se daban cuenta de que aumentaban sus audiencias y por lo tanto aumentaba su recaudación e insistieron en llevarme. Y me hicieron crecer hasta el punto de convertirme en uno de los comentaristas políticos más conocidos del país. Y claro, se debieron pensar que yo no tenía más aspiraciones ni más ambiciones que convertirme en un tertuliano de televisión y no era así. No fue fácil la decisión, pero con algunos compañeros pensamos en la posibilidad de esto, si sirve de algo, es para tratar de ponerlo a funcionar
políticamente. Inicialmente nos acercamos a la izquierda y les dijimos: si nos abrís un hueco, nosotros estamos dispuestos a trabajar con nosotros, y la respuesta fue no, y nos vimos absolutamente solos. Y allí estaba yo, con un equipo muy pequeño de gente, dirigido por Íñigo Errejón, que está por ahí, alguien con mucha más experiencia que yo en América Latina, que había trabajado en campaña, que sabía cómo se podía diseñar una campaña, y fuimos un grupito muy pequeño los que dijimos: bueno, con un tipo que aparece en los medios de comunicación, sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir, si en cuanto anunciemos a esto le van a dejar de llevar o no, vamos a jugárnosla porque queremos formar parte de la historia de nuestro país, porque estamos viendo que hay una situación en la que es fundamental intervenir, nadie quiere hacerlo con nosotros, pues tendremos que hacerlo solos. Y esto empezó en el mes de enero de este año, esa técnica gramsciana de la guerra de posiciones, que tiene que ver con asumir que el sentido común de época tiene unas reglas determinadas en las que te tienes que mover buscando una suerte de, digamos, de generación de poderes en el marco de la ideología, en el marco de lo que piensa la gente. Eso implica utilizar un lenguaje determinado, disputar el significado de palabras como democracia, como justicia, hablar fundamentalmente en la campaña electoral de la corrupción, hablar fundamentalmente de la casta, señalar a los enemigos del pueblo, colocarnos en un discurso perfecto para una campaña electoral. Pero nos ha salido también que ahora estamos en un momento mucho más difícil, que es el de la guerra de movimientos. Es decir, en política no solamente se gana por tener el mejor discurso, es más, en política ni siquiera se gana por tener más votos, en política se gana por tener más poder. Y eso tiene que ver con la capacidad de plantear la posibilidad de ser gobierno. ¿Por qué hemos venido a América Latina? Por la misma razón que el primer viaje dentro de Europa que hicimos fue a Grecia para reunirnos con Alexis Tsipras, que va a ser el próximo presidente de Grecia, para preguntar qué vais a hacer. Nosotros sabemos cómo hacer una campaña electoral, sabemos cómo ganar unas elecciones, pero queremos también asumir un escenario en el que, a la hora de ser gobierno, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer cuando vamos a tener a todos los poderes financieros europeos, a buena parte de los aparatos del Estado, a buena parte de los poderes oligárquicos de nuestro país en contra. Y eso ya no es guerra de posiciones, eso es un momento más leninista, si se quiere, de la política, en el que eres lo que vales, lo que eres capaz de poner encima de la mesa. En un momento, además, en el que los movimientos sociales no están en una posición de flujo, sino de reflujo, en el que la voluntad mayoritaria de la gente por el cambio no se tiene por qué traducir inmediatamente en una movilización social de defensa de un gobierno popular. Estamos en un momento en el que la experiencia de los 1000 días de Allende se convierte en una referencia muy seria. No podemos fallar. Si ganamos, no podemos fallar. No se lo podemos poner fácil al enemigo. Y los ataques son enormes. Los ataques dicen: sí, vosotros tenéis razón, pero seríais incapaces de aplicar un programa económico. Llevaríais este país al desastre inmediatamente. Se terminaría la inversión extranjera, las empresas se irían, habría un corralito inmediatamente, sería un colapso y además actuaríais de manera autoritaria. Revertir eso no solamente es una cuestión discursiva, por eso estamos en América Latina, porque América Latina en los últimos 10 años, Bolivia, por ejemplo, es un ejemplo de lo contrario, de que se pueden hacer políticas económicas para incentivar la demanda interna, que las nacionalizaciones han sido exitosas, que el control político de los recursos estratégicos funciona para mejorar el nivel de vida de la gente, que en tan solo 9 años de gobierno los bolivianos viven muchísimo mejor que antes, y que eso se prueba cada vez que les llevan a votar. Por eso estamos aquí no para dar conferencias ni para enseñar nada, estamos aquí para preguntar, para aprender qué es lo que significa el cambio político cuando eso ya no solamente es reflexión de intelectuales en las universidades, o cuando eso ya no es solamente la disputa de la política en el terreno electoral, sino cuando eso significa ser gobierno y enfrentarse a todas las contradicciones, a todas las dificultades, a todos los elementos que, como decía antes, marcan la diferencia entre un revolucionario que asume que lo que puede hacer es reformas políticas a nivel del Estado
y un incapaz. Nosotros querríamos parecernos al primer grupo y para eso tenemos mucho que aprender de ustedes. Muchísimas gracias.